Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Como cada viernes, visión económica a las 18 horas. Hoy el set completo, con la presencia de don Alejandro Noel. Yo soy Leonardo Valverde y feliz de estar aquí en este viernes. Bueno, aquí de nuevo otra vez con ustedes. Estuve ausente. Hizo un puente. Es un puente, no un puente Involuntario. realmente, involuntario. Pero estamos aquí como cada viernes para darle lo mejor de nosotros. Yo soy Henry Tavares y hoy quisiera empezar con un mensaje con relación a la gesta del 2 de mayo de Moca, cuando José Contreras y Cayetano Hermosén encabezaron un movimiento que terminó con el fusilamiento de ellos posteriormente y fue el primer movimiento contra la anexión de la República Dominicana. Así que nuestro mensaje a Moca, que es la que ha soportado por tanto tiempo y discretamente, ¿no?, lo que es una gesta tan importante como esa, la del 2 de mayo. Y a propósito de Moca, la provincia de España ha sentado precedentes históricos, ¿verdad? Y termina presentándole al país una canasta alimentaria diversificada, es decir, donde los pollos, los huevos, los plátanos, la yuca, los bienes alimentarios básicos de la canasta del dominicano, pues exceptuando el arroz, ahí está Moca haciendo sus grandes aportes, y entonces aprovechamos el equipo completo para hacerle llegar un gran saludo a los mocanos, donde tengo grandes amigos. Bueno, en Moca hoy tuvo una sesión del Senado de la República, sí, pero vamos ahora a la semana. Y a la semana tenemos que un adiós al Papa Francisco. Ojalá el nuevo Papa de la ruta trazada por Jorge Mario Bergoglio. Bueno, también tenemos a la semana, pues, la situación que se nos presenta a nosotros en República Dominicana, donde las fuerzas políticas con relación a Haití, pues, están convulsionadas. Eso lo veremos más adelante. Y a la semana, ya propuesta, la próxima embajadora en la República Dominicana de Estados Unidos adelanta su línea de trabajo. Bueno, en la parte que tiene que ver con los 12 pactos que había motivado el gobierno, ahora invita a los expresidentes de la República Dominicana que están vivos para hablar sobre la situación de la hermana República de Haití. Otro tema de esta semana, pues, lo es la visita de Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, a la sazón de la apertura de la embajada de Rusia en República Dominicana. Bueno, y la guerra de los aranceles, por supuesto, vamos a analizar el impacto que ha generado en los precios de adquisición de los bienes y servicios en Estados Unidos y cómo estos se han incrementado. Por otro lado, vamos a hablar del Banco Central, que dejó intacta la tasa de cambio, la tasa que tiene el Banco Central con respecto aquí a la República Dominicana en un 5.75%. Y lo que se veía venir, pues, el incremento de los precios en los Estados Unidos de las mercancías por producto de los aranceles de Trump. Despejadas las grandes preocupaciones respecto a la posibilidad de un maremoto en Chile, que también afectará a Argentina, dado el sismo de 7.5 en la escala de Richter, que es bastante significativo. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro contenido y vimos a un Papa Francisco que había fallecido ya hacía unas semanas y algo, y estuvo presente nuestro presidente de la República, que intercambió algunos mensajes junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de la República estuvo acompañado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje,
y al mismo tiempo estuvieron ahí muy bien, o sea, lo vimos eso. El Papa Francisco dejó en su testamento cómo quería que lo enterraran, dónde y bajo cuáles cosas. Lo hizo en vez de los 3 ataúdes, solamente con un solo ataúd y de pino, mostrando una humildad que hasta después de su muerte la puso. Y es algo que debemos ver. Yo he tenido la oportunidad de ver la historia del Papa cuando era jefe de los jesuitas, cuando fue desterrado de la orden de los jesuitas por haber colaborado, entre comillas, con la dictadura de Videla, ¿verdad? Pero en la historia de 2 papas, una historia donde juntan al Benedicto XVI junto con él antes de Benedicto XVI renunciar, muestran otra etapa de lo humilde que fue siempre el Papa Francisco. Dígame. Sí, también en ese viaje de nuestro presidente pues fue destacado la conversación que él sostuvo con Donald Trump brevemente. Sí. Después dijeron que él había venido a jugar golf aquí. La gente especulaba, bueno, ¿de qué está? Pero sí hay un gran tema y es la cumbre que tendremos de las Américas. De las Américas y diciembre. Es importante, si no va el presidente de los Estados Unidos, eso la verdad que no tiene sazón. Bueno, respecto a la despedida ya formalmente del Papa Francisco y a la nueva línea geopolítica del catolicismo que se abre, ¿verdad?, con la elección del nuevo Papa, proceso que ya está abierto y que el día 7, el 7 de mayo, ya vamos a tener posiblemente un nuevo Papa. Lo cierto es que cuando yo hablo de una nueva geopolítica es que el debate está en torno a que Europa tiene la mayor cantidad de votos para la elección del nuevo Papa. Y dado que el Papa Francisco dejó distensionada en gran medida, ¿verdad?, el Vaticano, es decir, que no habían grandes conflictos internos en el Vaticano, dicho un juego bien interesante, dado el contexto en el que fue electo Papa, que probablemente entonces tengamos un Papa europeo y ojalá que ese Papa europeo aquilate la simpatía que la actitud y los lineamientos del Papa Francisco despertó en los fieles católicos, ¿verdad? Y en los diferentes países el Papa sentó un precedente de humildad, de aceptación, y aunque tenía sus detractores dentro de la Iglesia Católica, la base de la Iglesia Católica quería bastante al Papa Francisco. Entonces sigan esa línea porque eso da resultado, hacer empatía con la gente, con los problemas, esa cercanía con los más necesitados, los más vulnerables, y entonces un poco aplacar la ambición de lo que más tiene. Indudablemente que el Papa Francisco pues está pasando a la historia por sus hechos. Su papado es un asunto importante porque la crisis en la que se encontraba el Vaticano y que todavía se encuentra porque es difícil, donde se mueven intereses muy disímiles, pues que pueda haber vamos a decir, un acuerdo general. Eso no es posible. Entonces, Francisco encontró una situación crítica, muy crítica, a la cual él enfrentó. Y sus grandes logros, nadie ha hablado de su logro con relación en la diplomacia internacional con Cuba y los Estados Unidos, y cómo él, ese movimiento, cómo él articuló las relaciones, cómo le escribió ¿cómo que se llamaba? Barack Obama y a Raúl Castro, y ambos decidieron que sí, que iban a establecer las relaciones, atendiendo a una predicción que había hecho hacía muchísimos años Fidel Castro, que había dicho que ellos vendrán a hablar con nosotros, o sea, Estados Unidos vendrá a hablar con nosotros cuando haya un presidente negro, como una cosa muy difícil, y un papa argentino. Y un papa latinoamericano. Entonces,
esas cosas se dieron y esa predicción se cumplió a cabalidad. El Papa Francisco, bueno, porque no se le puede decir primero ni nada, porque él es único. Esa tendencia no va a seguir en la iglesia y es lo que la mayoría de los opinadores están conversando sobre esto. O sea, no va a seguir la tendencia y el Papa Francisco fue un accidente producto de la crisis. Y crisis, según Antonio Gramsci, ¿recuerda? Claro que sí. Dice que es cuando lo viejo no muere definitivamente y lo nuevo todavía no puede nacer. Así sí. que... Bueno, don Henry, y el asunto de las tensiones dominico-haitianas. Bueno, siempre hablamos de esa novela, de la de no acabar. Entonces, dentro de los pactos que plantea nuestro gobierno, vamos a decir, para no personalizar lo que Luis Abinader, con el problema haitiano, que es nuestro verdadero problema, nuestro gran problema, realmente, pues, en lo político, pues, no hay coherencia dentro de las fuerzas internas políticas de República Dominicana. Si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría dar una idea, porque este es un tema, posiblemente el tema central de la agenda de hoy, por las implicaciones. Yo lo titulé Momentum, y cuando uno aborda el concepto de momentum es porque hay una especialidad, y esa especialidad es por varias razones. Es una situación que amerita cambio, probablemente movimiento desde el punto de vista de la física, pero desde el punto de vista de la ciencia política, entonces es una suerte, no encrucijada, pero sí una situación muy especial. Y yo creo, me gustaría escuchar el criterio de ustedes, que el país, República Dominicana, está en un momento muy especial. Cuando yo hablo de este momento muy especial, yo no tengo duda de que el tema neurálgico central de la República Dominicana al día de hoy es el tema dominico-haitiano. No solamente por las migraciones, sino que ha habido una historia entre los dos países que involucra el comercio, que involucra la cultura, que involucra la política y también la parte geopolítica. Si bien República Dominicana no hace geopolítica hacia Haití, es un país pequeño, ¿verdad?, que no tiene esa capacidad de hacerlo, sí hay una geopolítica insular entre lo que tiene que ver con la gobernanza en Haití, la gobernanza en la República Dominicana y las relaciones económicas entre los dos pueblos. Desde el punto de vista cuántico, reducir las importaciones, el negocio de República Dominicana de 2.000 millones de dólares a 650 millones de dólares, obviamente que era el único país con el que teníamos una balanza, todavía la tenemos, una balanza comercial favorable, muy favorable, y eso va en detrimento con una tendencia a que probablemente siga disminuyendo el negocio entre ambos. Pero también el comportamiento de las fuerzas políticas opositoras versus las ofertas que hace el gobierno de la República y el presidente de la República nos dicen a nosotros que ciertamente hay una complejidad, de que parece que cada quien quiere imponer sus criterios independientemente de que este es un tema de nación, este es un tema de país y que hay que ponerlo por encima de los intereses particulares. Tanto el gobierno como los partidos de oposición hay que poner esto por encima de las particularidades y los intereses grupales que hay en la República Dominicana. Vamos a la pausa y probablemente mis compañeros retomen el tema por la trascendencia que tiene después de la pausa.